Cuarto, Sí, debe, doctor. ya. ¿Lo están viendo en su pantalla completa? Se ve los PPT, doctor, no pantalla completa. A ver, espérate. Se me va la imagen. No puedo. Bueno, bueno, en algún momento vamos a poder ver. Estoy tratando de ampliar la pantalla, pero ¿por qué me pasa esto? Empezamos entonces. El tema que vamos a tratar hoy día es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿correcto? Ah, esta entidad clínica es relativamente frecuente en los centros de salud de referencia y es sumamente importante que ustedes que están introduciéndose en la práctica clínica aprendan a reconocerlo, porque es una enfermedad que tiene bastantes repercusiones desde el punto de vista clínico y que no conocer las pautas para llegar a un diagnóstico temprano significa probablemente que el paciente agrave la enfermedad poco a poco sin conseguir un alivio significativo de la enfermedad debido a que no se interviene tempranamente en el diagnóstico para un manejo adecuado. Eh, la tos y la disnea, y esta que va progresando hacia la insuficiencia respiratoria, es la característica de esta enfermedad. Pero muchas veces se soslaya esta sintomatología porque la tos está presente en múltiples situaciones clínicas que afectan el aparato respiratorio. Entonces, se piensa en muchas etiologías, pero si no se tienen los fundamentos para conocer y diagnosticar esta enfermedad, pues, repito, no estamos haciendo lo correcto. Así que esa es la idea hoy día en esta charla que vamos a tener, empezar a conocer este problema. Es tan diseminado en la población mundial y generalmente se confunde con otra enfermedad como es el asma y más aún si es un asma crónico. De modo que siendo una enfermedad de mucha importancia para su manejo es necesario diferenciarlos. Por esa razón, la Organización Mundial de la Salud
ha tenido particular interés en que todos los médicos y personal encargado de la atención de salud puedan diferenciar estas enfermedades para su manejo correcto. En lo que respecta al asma bronquial, bueno, hay unas guías de la Organización Mundial de la Salud, que ustedes ya las van a conocer, es el GINA, y para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las guías son el GOLD, por sus siglas en inglés que las pueden ver allí. Ahora creo que sí ya lo podemos ver en pantalla completa. Entonces, los objetivos de esta iniciativa mundial es que todo el personal de salud y especialmente los médicos tengamos los mismos criterios para el diagnóstico. Sigamos las guías del tratamiento recomendadas, de modo que podamos promover actividades de prevención y rehabilitación. Y el objetivo final, mejorar la calidad de vida. Lo característico en esta enfermedad es que no es curable. Es una enfermedad que una vez instalada progresa a lo largo del tiempo y la medicación existente no es curativa. La medicación que hay actualmente para atender esta enfermedad busca aliviar los síntomas y busca mejorar la calidad de vida. ¿Carretillo Miraflores? Ah, oye. ¿De San Juan será? Bueno, Apaga tu micro. hay un Cuando no hay ningún carro, yo micrófono soy feo. abierto, por favor que lo No, cierren. es feo, ahorita pasa 57. Marco, apaga tu micro. Marco, tu micro está prendido. Bien, entonces, esta enfermedad tiene una gran morbilidad y una alta tasa de mortalidad. Estadísticas como las que están en los reportes nos decían hasta hace poco que era la cuarta causa de muerte en Estados Unidos, después de las cardiopatías, el cáncer y el accidente cerebrovascular. Es la cuarta causa de muerte en el mundo, matando más que la tuberculosis y el cáncer. Y a partir del 2020 hasta la actualidad, ya no es la cuarta causa de muerte, es la tercera causa de muerte en el mundo. ¿Ok? En el 2012 murieron más de 3 millones, que eso representaba el 6% de la mortalidad en el mundo. Miren cómo ha ido evolucionando las diferentes enfermedades, ¿no? De modo que en el año 90, en la década del 90, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica era la sexta causa de muerte en el mundo. Actualmente el EPOC es la tercera causa de muerte en el mundo. Esta diapositiva es bastante antigua, pero no deja de seguir siendo cierta. Enfermedades coronarias, los accidentes cerebrovasculares, otras enfermedades cardiovasculares y mortalidad por otras causas, todas a medida que se ha ido mejorando el conocimiento de estas enfermedades y a medida que se ha ido descubriendo mejores medicamentos para tratarlas, han ido bajando las tasas de mortalidad. Sin embargo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica ha ido aumentando y lo sigue haciendo hasta la actualidad. Esta es la razón por la cual el interés de la Organización Mundial de la Salud en que todos los médicos y el personal de la salud tenga un mejor conocimiento de esta enfermedad para poder manejarla
adecuadamente. Hay metaanálisis en muchos países que nos demuestran que el tabaquismo es la principal causa de la génesis del EPOC. Su prevalencia es más alta entre los fumadores y exfumadores que los que no fuman. Es sobre todo en mayores de 40 años y mayor en hombres que en mujeres. Las tasas de prevalencia siguen aumentando tanto en hombres como en mujeres, pero siempre hay una predominancia de mayor cantidad de varones. Entonces, la Organización Mundial de la Salud estima que existe más de 1 billón de fumadores en el mundo y esto seguirá aumentando para este año 2025. Aquí tenemos en Latinoamérica un cuadro donde obviamente no está Perú porque no tenemos, afortunadamente, gran cantidad de fumadores en nuestro país. No hay muchos estudios que nos permitan estar en estadísticas mundiales. Sin embargo, a pesar de eso, es una enfermedad que tiene bastante repercusión en la salud del país. Pero se han hecho estudios de la prevalencia de EPOC en México, Venezuela, Colombia, Brasil, Uruguay, Chile, ¿no? Y la conclusión es que es alrededor de un 7 a 8% la prevalencia. En Colombia es una prevalencia del 8,9%. Pero lo más interesante es que hay un subdiagnóstico de casi el 90%. Solamente un 10% de EPOC se diagnostican bien. Y un gran diagnóstico erróneo, un 64% de malos diagnósticos. Entonces, se menciona la principal causa de diagnóstico erróneo es la subutilización de la espirometría. Es decir, no se plantea la espirometría como un método de diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Este es igualmente un estudio que tiene bastantes años, pero sigue teniendo vigencia. Sigue teniendo vigencia para lo siguiente. Vean ustedes en el cuadro de las abscisas tenemos la edad, ¿no? Por grupos etarios en diferentes ciudades, la prevalencia del EPOC. Entonces, entre los 40 a 49 años hay EPOC, pero entre los 50 y 59 años hay mucho más EPOC. Y si tienen más de 60 años, pues mucha más todavía prevalencia de EPOC. Es decir, es un cuadro clásico que nos dice que a mayor edad, mayor prevalencia de EPOC. Algunas estadísticas simples en Perú, no validadas, pero nos pueden más o menos ilustrar de que son relativamente pocos los fumadores en el Perú. Solamente un 4% admiten ser fumadores. Probablemente haya menos de 1 millón de fumadores y menos de 500.000 son dependientes de tabaco. Es conocido que en Latinoamérica Perú sería uno de los países que menos fuma. En los años 90, un pequeño estudio en el Hospital 2 de Mayo, el doctor Pineda Bonilla, neumólogo peruano, hizo un pequeño estudio donde él encontraba que de aquellos fumadores que tenían una espirometría obstructiva, 6,7% de ellos se podía diagnosticar EPOC. Adicionalmente, comentamos que en el Perú existe una ley antitabaco, la 28705, que prohíbe fumar en lugares públicos, regula y restringe el consumo, ¿no?
no hay venta de tabaco a menores de edad y no se permite la publicidad ni televisiva, ni radial, ni por ningún otro medio de la venta del tabaco. Esta ley fue dada en el año 2006 y afortunadamente tenemos esta ley. Aquí he tratado de hacer un recuento de cómo ha ido evolucionando la definición de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y más o menos este es un consenso de lo que es la enfermedad. Entonces, enfermedad común que es prevenible y tratable, caracterizado por síntomas respiratorios persistentes y obstrucción crónica del flujo de aire, fundamentalmente expiratorio. Es decir, que el paciente, a medida que va agravando su enfermedad, es capaz de, con esfuerzo, aspirar el aire, inhalar el aire, pero tienen dificultad para expirarlo debido al daño de la vía aérea pequeña. Esto puede ser por bronquitis crónica o daño alveolar en algunas enfermedades que pudieran, por ejemplo, producir enfisema. La magnitud del daño es variable de persona a persona. Esta obstrucción suele ser lentamente progresiva en el tiempo, pero va evolucionando hacia el deterioro. Y esta obstrucción es casi siempre irreversible o poco reversible cuando se utilizan broncodilatadores como medicación. ¿Okay? Es decir, responden poco, casi nada o nada al tratamiento inhalatorio. El consenso es que este daño a la vía aérea es causado por una exposición prolongada a partículas o gases nocivos. Hemos mencionado dos enfermedades como génesis de la bronquitis crónica, génesis del EPOC. Uno es la bronquitis crónica, que se define clínicamente por la presencia de tos y expectoración durante más de 3 meses por año y durante más de 2 años consecutivos, que no sean debidas a otras enfermedades conocidas, sean infecciosas, sean neoplásicas, obviamente. Aquí tenemos una radiografía de un paciente con una bronquitis crónica en la que se aprecian ciertas radiopacidades postinflamatorias y zonas de atrapamiento de aire, como aquí lo vemos. Zonas de atrapamiento de aire que corresponden a enfisema. ¿Qué ocurre en la bronquitis crónica? Un estado inflamatorio crónico de la vía aérea con excesiva producción de moco, glándulas de moco hipertróficas. Esto conlleva a la reducción del calibre de la vía aérea, ¿no? Se obstruyen las pequeñas vías aéreas por acumulación de secreción y que actúan como una válvula, entonces el aire ingresa, pero tiene dificultad para salir. Y esa presión aumentada por retención de la cantidad de aire, del volumen de aire, con el tiempo tiende a romper las paredes alveolares y dejar zonas de atrapamiento de aire, aire que no es recirculante, por lo tanto es un aire viciado con alto contenido de CO2 y escaso oxígeno. Este es más o menos entonces el cuadro histopatológico que se encuentra en un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica por bronquitis crónica. Enfisema pulmonar es el otro
la otra causa de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y consiste en el agrandamiento patológico y permanente de los pasos aéreos distales a los bronquioles terminales por obstrucción del flujo expiratorio que favorece la destrucción de la pared alveolar. Este daño estructural alveolar se observa radiológicamente como atrapamiento de aire. Aquí tenemos el tórax de un paciente enfisematoso, donde es característico en una radiografía de perfil el incremento del diámetro anteroposterior del tórax o tórax en tonel, ¿no? Aquí ven ustedes unas radiografías que parecieran mal tomadas porque están negras, ¿no? Pero se debe al atrapamiento de aire, con un descenso de los diafragmas, un incremento de los espacios intercostales, lo que da crecimiento a este diámetro antero-posterior. Esto es característico entonces del paciente con enfisema pulmonar que atrapa aire en los pulmones, aire que ingresa, pero no puede recircular y tiene dificultad para ser expulsado. Entonces aquí la característica histopatológica en la cual hay obstrucción y dilatación de las paredes bronquiales, pérdida de tejido pulmonar, rotura de fibras elásticas y zonas de atrapamiento de aire que van a observarse radiológicamente como grandes zonas negras. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Exposición a humo, tabaco ambiental, fumar cigarrillos de tabaco y otros, polvos y sustancias químicas laborales, contaminación ambiental que ocurra en espacios cerrados o abiertos, por ejemplo, humo de leña, bosta o durante zafra, infecciones respiratorias en la niñez, infecciones crónicas y mala situación socioeconómica que va a favorecer posiblemente estas infecciones. En este cuadro vamos a ver una comparación entre lo que es la inflamación de las vías aéreas pequeñas, la remodelación de las vías aéreas y lo que es destrucción parenquimal por pérdida de la estructura alveolar, pérdida de las fibras elásticas. Ambos, tanto la remodelación de la vía aérea por inflamación crónica de las vías aéreas pequeñas, como la destrucción del parénquima pulmonar, ambos van a causar, por atrapamiento de aire y por disminución del calibre de la vía aérea, una obstrucción del flujo expiratorio de la vía aérea. Entonces, aquí tenemos el mecanismo de la bronquitis crónica y aquí el mecanismo del enfisema. Vamos a comentar también una rápida diferencia entre lo que es el asma, cuyo desencadenante la mayoría de veces es un agente sensibilizante a través de la reacción de los eosinófilos. En cambio, en el EPOC hay un agente nocivo. Y hemos hablado que estos agentes pueden ser humos, el tabaco es el más frecuente, los contaminantes laborales, ¿no?, que también inflaman las vías aéreas, pero con participación de macrófagos y neutrófilos. Ambos van a producir una limitación del flujo en la vía aérea, que lo medimos por cálculos espirométricos del volumen expiratorio forzado al primer segundo. Es decir, que
el paciente frente a un espirómetro en el cual hay que soplar luego de haber llenado los pulmones a su máximo, se sopla todo lo más fuerte y rápido posible y el espirómetro va a detectar qué volumen sale en el primer segundo. Entonces, tanto en el asma como en el EPOC hay una limitación de la vía aérea, pero la diferencia es que cuando en el asma se aplica un broncodilatador, hay una reversibilidad de esta obstrucción de la vía aérea, de este broncoespasmo. La vía aérea se abre y puede haber una completa reversibilidad, y en las pruebas espirométricas se detecta que ha mejorado la capacidad y aumenta un 12% a 200 mililitros del volumen expiratorio forzado al primer segundo. Es decir, el asma es reversible frente a un broncodilatador. En cambio, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, haciendo el mismo examen, es decir, medimos con una espirometría basal, le damos un broncodilatador por inhalación y hacemos nuevamente la prueba espirométrica y vemos que ha habido ninguna reversibilidad o una escasa reversibilidad. La mejoría mucho menor de 12% o ninguna reversibilidad. ¿Ok? Entonces, la prueba de la espirometría nos permite detectar si un paciente está con obstrucción de la vía aérea por asma o por EPOC. Pero básicamente el diagnóstico de EPOC se sospecha por historia de exposición prolongada a factores de riesgo, obviamente en personas mayores. Ya hemos anotado desde el principio que esta es una enfermedad de gente mayor, ¿no? Y el diagnóstico se comprueba por espirometría, en la cual vamos a encontrar disminución del flujo en la vía aérea, medido por el volumen expiratorio forzado al primer segundo, que no es significativamente reversible cuando aplicamos los broncodilatadores. La mayor prevalencia del EPOC se da pues, en varones mayores de 40 años y la prevalencia es mucho mayor en los mayores de 60 años. Este es también un cuadro bastante de hace algunos años atrás, pero lo que intentaba demostrar es que en esta columna, perdón, en las abscisas tenemos la edad en años, a los 25 años, a los 50 años, a los 75 años. Es decir, a medida que va envejeciendo la persona, su volumen expiratorio forzado lo encontramos, digamos, al 100% en una persona joven de 25 años. Pero si esta persona es no fumadora, va a continuar con una disminución de ese flujo expiratorio forzado al primer segundo, con una caída fisiológica que no compromete para nada su vida. Pero si este fumador, el paciente es un fumador y predispuesto a hacer enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el volumen expiratorio forzado al primer segundo va cayendo a medida que sigue manteniendo el hábito tabáquico y aumentando la edad. ¿Ok? Cuando una persona tiene un 25% de el valor esperado si fuera una persona saludable, cuando una persona alcanza estos valores, son valores críticos. Significa que es una persona
con una dificultad respiratoria muy importante. Si este paciente hubiera dejado de fumar, probablemente su caída sería mucho más lenta. Si ya tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el paciente de todos modos va a progresar en su disminución del volumen expiratorio forzado al primer segundo, pero el hábito tabáquico como que hace más larga prolonga la probabilidad de que pierda menos capacidad respiratoria. Definitivamente, el paciente fumador predispuesto que hace enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa sigue disminuyendo su volumen expiratorio forzado al primer segundo, es decir, se deteriora la función pulmonar hasta la muerte. Hemos hablado de disnea como causa importante en esta enfermedad, como síntoma importante en esta enfermedad. Pero la disnea hay que sistematizarla para poder hablar todos el mismo idioma. Entonces hay una escala del Medical Research Council modificada, ¿no?, que nos permite hablar de disnea según sus grados, que va del 0 al 4. El 0 obviamente no hay ninguna disnea al realizar ejercicio intenso. El grado 1, disnea al andar deprisa en llano o al andar subiendo una pendiente poco pronunciada. Y su extremo más alto es la disnea le impide al paciente salir de casa, o la disnea aparece con actividades como vestirse o desvestirse, ¿no? Esos son los grados de la disnea, de modo que nosotros podemos hablar con esta escala, decir un paciente tiene disnea grado 2, por ejemplo, o disnea grado 3. Para esto utilizamos esta escala. Vamos a avanzar un poquito acá. Este cuadro es representativo de una espirometría en un paciente sano. Tendrá una espirometría normal y una espirometría en un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vamos a ver, esta es una representación sencilla de una espirometría de tipo volumen-tiempo. ¿Okay? Aquí tenemos, en las abscisas tenemos el tiempo en segundos y aquí la capacidad vital en litros. Vamos a ver. Normalmente una persona tiene una capacidad vital forzada en promedio 5.2 litros. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, vean ustedes, la curva de una persona normal que toma aire y en el momento de expulsarlo, en el primer segundo, ha eliminado prácticamente todo. ¿Ok? Y luego sigue soplando y ya no sale más. Entonces, acá. ¿Listo? Entonces, este paciente tiene una capacidad vital forzada de 5.2 litros y tiene un BEF1 de 4.15. ¿Ok? Si aquí trazamos una línea, un BEF1 de 4.15 o una capacidad vital forzada de 5.2. Si nosotros hacemos un cociente entre lo que expulsa el volumen expiratorio forzado al primer segundo al soplar con fuerza y rápido versus la capacidad vital forzada, es decir, todo el aire que logró llenar los pulmones, esta relación en un paciente normal es del 80%. En cambio, esta curva es la que hace un paciente con obstrucción de la vía aérea. Tiene, en este caso, un paciente de capacidad vital forzada
3.9 litros, acá, un BEF1 de 2.3. Estamos en esta curva. Vean, el BEF1 es 2.3 y su capacidad vital forzada llega a 3.9. Si hacemos el cociente da 60%. Entonces, esto es el cálculo que hacemos en estos pacientes y este índice, que también llamamos índice de Tifenot, es el que nos dice si un paciente tiene obstrucción de la vía aérea. ¿Ok? El punto de corte, según el GOLD, es 70%. Si por debajo del 70%, es decir, 0.7, en un paciente que se le ha aplicado un broncodilatador y no mejora, es un EPOC. Pero si este paciente tuviera esta curva pero fuera asmático, luego de aplicarle un broncodilatador se va a normalizar. ¿Okay? Muy bien, entonces ahora hablemos de cómo es que nosotros catalogamos a un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Al principio, cuando se empezó a conocer mejor esta enfermedad, solamente se le catalogaba de acuerdo a esta cifra, que es medida por el espirómetro, que es la cantidad de flujo de aire, el volumen expiratorio forzado al primer segundo, que elimina el paciente al primer segundo. El GOL 1 era un paciente que tenía hasta 80% de disminución de ese volumen expiratorio forzado al primer segundo. El GOL 2 estaba entre 79 a 50% y el GOL 3 entre 49 y 30%, que ya era grave. Y el GOL 4 era menor de 30% de BEF1 en la prueba espirométrica y eso se consideraba muy grave. Entonces, durante muchos años se catalogaba un EPOC como GOL 1, GOL 2, GOL 3 o GOL 4. Es decir, solamente por la cantidad del BEF1 que detectaba la prueba espirométrica. Sin embargo, con el tiempo, en las estadísticas se veía que, por ejemplo, la mortalidad no iba siempre con el grado de GOL, es decir, con el grado de obstrucción de la vía aérea, porque se supone que GOL 4, con una disminución muy grave de este volumen expiratorio forzado al primer segundo, sería pues un paciente que seguramente iba a tener una vida muy corta. Y por ejemplo, un GOL 2 con un grado moderado, seguramente su cuadro clínico también sería moderado. Sin embargo, habían pacientes que tenían GOL 4, pero tenían una mejor sobrevivencia que, por ejemplo, un GOL 2 con una restricción mucho menor. Entonces no había mucha lógica con esta manera de clasificar. Ahora, vamos a ver. Vamos luego a ver cómo cambia esto con el tiempo. Bien, entonces, la EPOC tenía, aparte de la característica espirométrica, como es la caída del BEF1, se encontraba que la limitación al esfuerzo físico no siempre se condescendía con esta cifra de la caída, ¿no?
Y lo que sí se veía es que, aparte del problema respiratorio, cursaban con otras comorbilidades, varias de ellas. Y eso sí, la calidad de vida era limitada en el tiempo. Pero una de las cosas que más se notaba era que había pacientes que independientemente del GOLD, de la clasificación GOLD, tenían una mayor mortalidad si hacían exacerbaciones agudas, es decir, empeoramiento agudo de su cuadro crónico. Se detecta entonces que el paciente con EPOC tiene no solamente el problema respiratorio, sino tiene cardiopatías, puede tener cardiopatías. Es un paciente que puede tener anemia, puede tener osteoporosis, un paciente que por su estado clínico sufre ansiedad, depresión, que va a influir en su nutrición y que a la larga desnutre al paciente. Esto reconocimiento en múltiples estudios evidencian entonces que la EPOC no es solamente una enfermedad respiratoria, sino que se acompaña de una disfunción multiorgánica. Entonces, poco a poco avanza el conocimiento de la enfermedad y se ve pues que aparte de la bronquitis crónica y el enfisema hiperinsuflador del que ya habíamos hablado, hay pacientes que cursan con exacerbaciones agudas. Son un grupo de pacientes que tienen este fenotipo diferente a otros, ¿no? Entonces, resumiendo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como lo dice su nombre, es un problema crónico. Una vez iniciado en el paciente esta enfermedad poco a poco lo va deteriorando. Pero este deterioro puede durar muchos años. Y hay algunos pacientes que se mantienen a lo largo de mucho tiempo, a diferencia de otros que hacen exacerbaciones agudas con frecuencia, una o más de una por año. Y cada exacerbación pone en peligro la vida del paciente. Y hay otro grupo de pacientes que han empezado con un cuadro asmático desde temprana edad de la vida, pueden ser niños o adolescentes, y hacen un cuadro de asma crónico, persistente, es decir, un asma que la tienen a diario durante todos los días de su vida. Este cuadro asmático crónico va dañando la vía aérea y con el tiempo deja de responder a los broncodilatadores y en ese momento, cuando la vía aérea ya está remodelada, fibrosada, estrechada, ya no es capaz de broncodilatarse adecuadamente con broncodilatador, como ocurre en los pacientes que tienen un asma leve o moderado, pero no es un asma crónica, sino son episodios intercurrentes y episodios agudos, ¿no? Entonces, los crónicos hacen remodelación permanente de la vía aérea, estrechándola a unos calibres que ya no son compatibles con el flujo expiratorio adecuado. Entonces, estos pacientes que inicialmente empezaron como asmáticos y se han mantenido crónicos durante décadas, llega un momento en que por la remodelación de la vía aérea, funcionalmente ya se comportan como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, estos son los fenotipos potenciales en el EPOC. Entonces, como les decía, ya no se podía catalogar a un paciente con EPOC solamente midiendo cuál era su GOL por el volumen expiratorio forzado al primer segundo. Entonces ahora se empezó a tratar de comprender mejor a estos pacientes, añadiendo
la disminución del BEF1 en este cuadro, añadiéndole cómo percibía el paciente la disnea y cuántas exacerbaciones al año tenía un paciente. Entonces, un paciente con GOL 1 o 2 por el BEF1 medido en espirometría, con una disnea catalogada como 0 a 1 y que no tenía ninguna exacerbación o tenía una en el año, podría pertenecer al grupo A, GOLD 1 o GOLD 2, clase A. Si la disnea era mayor, igual la disnea percibida por el paciente era mayor de 2, pero se mantenía sin ninguna exacerbación o una en el año, podía ser un GOLD 1 o GOLD 2 clase B. Y luego se hacía la misma clasificación para los pacientes con un GOLD, es decir, un BEF1 mucho más reducido, podía ponerlos en GOLD 3 o GOLD 4, y según la disnea se le clasificaba como C o D. Es por eso que algunos textos o referencias de hace unos 3 años todavía podían ver esto. Pero ya desde el año pasado ya no se clasifica como C o D. Esto es una nueva clase, se ha fusionado esto como clase E. Entonces el GOL ahora puede ser GOL 1, 2, 3 o 4, clase A o clase B o clase E. Ya no existe más el CD. Esto ha sido reemplazado por clase E. Y esto se ha hecho porque tiene una razón de ser. Es un grupo de pacientes que tiene características especiales para el manejo terapéutico. Bien, entonces ya no voy a repetir esto. ¿Qué es lo que tenemos que considerar cuando hay que tratar el EPOC? Básico, si conocemos que estos son los factores de riesgo para la aparición del EPOC, tabaco, humo y leña, contaminación, pues hay que reducir estos factores de riesgo o eliminarlos. Y luego tenemos que considerar que hay una manera de tratar al EPOC estable, es decir, aquel paciente con sintomatología crónica, tos, puede ser expectoración o no, y disnea, pero que a lo largo del tiempo se mantiene estable con el tratamiento sintomático que se le da. Pero hay un cuadro que es, dentro de estos pacientes con EPOC estable, de pronto aparece un deterioro agudo. Ese es el EPOC exacerbado. Y ese tiene otro tipo de tratamiento. En suma, los objetivos, una vez hecho el diagnóstico de un paciente con EPOC, el del tratamiento son prevenir que la enfermedad progrese rápidamente, aliviar los síntomas, mejorar su tolerancia al ejercicio, prevenir y tratar otras complicaciones y exacerbaciones, reducir la mortalidad, es decir, mejorar la calidad de vida. El EPOC estable, entonces, ya lo habíamos dicho, ninguno de los medicamentos existentes para el EPOC reduce la pérdida progresiva de la función pulmonar a largo plazo. Por lo tanto, los fármacos en EPOC se utilizan para aliviar los síntomas y mejorar las complicaciones. Tenemos en el EPOC estable esta medicación. Los broncodilatadores inhalados son de elección. Se administran a demanda o según horario. Y aquí hago una reflexión. Al principio les he dicho que en el EPOC su característica es que tienen poca reversibilidad a los broncodilatadores, a diferencia de la gran reversibilidad o normalidad
normalización de la espirometría en el paciente asmático que responde muy bien, dilata nuevamente su vía aérea. En el EPOC, a veces nada o a veces poco. Y entonces la pregunta sería, si en el EPOC ocurre esto, ¿por qué damos los broncodilatadores? La respuesta es la siguiente. Estos pacientes tienen tan comprometida la vía aérea que ellos sienten una disnea, es casi como sentir ya que les sobreviene ya la muerte. Es una disnea que los angustia. Entonces, si nosotros les aplicamos broncodilatadores, ese poquito que va a broncodilatar el paciente, que es muy diferente al asmático, pero en este paciente que tiene una disnea de muerte, está sintiendo ya la muerte inminente, ese poquito de broncodilatador es muy significativo para ellos y los alivia. ¿Ok? Entonces, por eso, en estos pacientes, los broncodilatadores se siguen utilizando como medicamento de elección. Bueno, estos medicamentos se administran a demanda o según horario, según lo necesite el paciente, porque hay pacientes con EPOC en grado leve, moderado, severo y muy severo. ¿Ok? Entonces, los broncodilatadores son los que ustedes van a tener más a la mano, el salbutamol y el ipratropio que se siguen utilizando. Los de beta-2 agonistas de acción corta, estas siglas son de John, significan que son de acción corta. Y los anticolinérgicos, antimuscarínicos son los AMAs, ¿no? Short acting, acción corta. Los muscarínicos y los beta-2 agonistas. La teofilina ya prácticamente no se usa. Esto estaba en las tablas de hace algunos años y prácticamente ya en el mercado no se utiliza más. Es muy, muy raro que se encuentre hoy en día teofilina. Se utilizaba como inhibidor de la fosfodiesterasa. ¿Okay? Entonces, esto ya pertenece a años anteriores. Lo que sí se sigue utilizando son medicamentos broncodilatadores mejorados que tienen una acción más prolongada. Algunos son cada 12 horas, otros son cada 24 horas. Es decir, los de acción corta que pueden ser necesarios aplicarlos cada 4 o 6 horas, los de acción prolongada pueden ser 2 veces al día o algunos mejores todavía una vez al día. Entonces, long acting es lo que significa LA. Entre los beta-2 de acción prolongada tenemos al formoterol, salmeterol y más recientemente el indacaterol. Y entre los antimuscarínicos de acción prolongada están el bromuro de tiotropio y el glicopirronio. Los broncodilatadores de acción prolongada son más eficaces en EPOC de moderado a severo. Su desventaja es que son muy costosos en relación a los de acción corta. En el Ministerio de Salud y Seguridad Social solamente van a poder disponer del salbutamol y el ipratropio. Estos otros, en la práctica privada, en clínicas donde el paciente tiene mejor capacidad adquisitiva. Los corticoides inhalados, si no responden a los beta-2 agonistas de acción corta o a los de acción prolongada, si el paciente tiene exacerbaciones o se confirma eosinofilia mayor de 300, es el medicamento necesario para añadir el efecto, añadir efecto broncodilatador. Como ya les había mencionado, teofilina de liberación lenta, esto ya no se utiliza más.
A veces hay que utilizar prednisona, un corticoide de acción corta, y se trata de utilizar por pocos días, 5 o 7 días, y definitivamente evitar inyectables de depósito de mayor vida media por sus efectos secundarios. ¿Okay? Entonces, si hay que añadir prednisona por unos pocos días. El corticoide inhalado combinado con los beta-2 agonistas de acción prolongada son mucho más efectivos utilizarlos en un solo inhalador, tanto corticoide como beta-2 agonista, en el mismo dispositivo, una mezcla. Eso es mucho mejor que utilizar cada uno por separado. Esto mejora la función pulmonar y tiende a reducir exacerbaciones. Por ejemplo, uno de los clásicos que hay de este tipo combinado son el salmeterol y fluticasona, pero obviamente de un poco mayor costo. Los pacientes con EPOC estable se benefician de fisioterapia respiratoria, definitivamente. Mejora la tolerancia al esfuerzo, alivian la disnea y fatiga. Se puede utilizar oxígeno nocturno bajo flujo y al menos 15 horas por día. Esto aumenta la supervivencia en pacientes ya con EPOC avanzado e hipoxemia crónica grave en reposo. Hay que administrar siempre la menor dosis de oxígeno para conseguir una saturación alrededor de 90 o un poquito mayor de 90. Con eso es suficiente porque estos pacientes tienen cambios fisiológicos. No es necesario darles oxígeno para llevarlos a 95 o 98, no, porque estos pacientes ya han cambiado su tolerancia y más bien puede ser perjudicial aplicarles más oxígeno porque le quitan la capacidad ventilatoria. En el EPOC estable está indicado vacunas antineumocócicas, está indicado también en menores de 50 años con EPOC, vacunarlos contra la influenza. Apoyo nutricional, a veces cirugía si hay grandes bulas, y el trasplante pulmonar como última medida. Vamos a hablar entonces rápidamente, ya para terminar, del EPOC exacerbado. Un paciente con EPOC, que es una enfermedad crónica, de pronto hace un deterioro clínico, puede ser con aumento de expectoración, esputo purulento, mayor disnea, y todo esto obliga a un tratamiento adicional de rescate. Muchas veces se sospecha de una infección bacteriana o viral o por contaminación ambiental excesiva. Muchas veces no se puede identificar cuál es la causa que exacerbó el cuadro, pero obviamente igual hay que rescatar al paciente de una exacerbación porque puede ser el preámbulo de la mortalidad. Entonces, ya hemos visto que aumentan los síntomas, puede haber fiebre, edema de miembros inferiores, aumentan la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, puede haber cianosis, usan los músculos accesorios, fatiga o incoordinación de los movimientos del tórax, movimiento paradójico del abdomen durante la expiración, confusión. Hay EPOC exacerbado sin insuficiencia respiratoria todavía, con una frecuencia respiratoria de 20 a 30, todavía no usan los músculos accesorios, no hay cambio en el estado mental, la hipoxemia mejora con oxígeno por Venturi del 28 a 35%. Y en una gasometría no hay retención de CO2 todavía. Entonces, esta exacerbación que no produce insuficiencia respiratoria todavía es una exacerbación en grado leve. Pero si la frecuencia respiratoria es mayor de 30 y empieza a usar los músculos accesorios, todavía no hay cambio del estado mental. La hipoxemia sí mejora con oxígeno por Venturi
y empieza a retener CO2 en la gasometría por encima subasal o mayor de 50 milímetros de mercurio, estamos a un paciente con una insuficiencia respiratoria que todavía no tiene riesgo de muerte y está en grado moderado. Pero si la frecuencia respiratoria sigue aumentando, uso de músculos accesorios, hay cambios agudos del estado mental, confusión, somnolencia, hipoxemia que ya no mejora con un FiO2 mayor, hay una hipercapnia muy significativa mayor de 60 o acidosis respiratoria con pH menor de 7,25, fiebre, taquicardia, cianosis, signos de cor pulmonar, arritmia, descompensación de comorbilidades, signo de falla ventilatoria. Estamos ante una exacerbación grave y esto puede ser un paso hacia el fallecimiento del paciente. Ven ustedes entonces la condición clínica que ustedes tienen que evaluar, diagnosticar y darle el tratamiento adecuado. Cuando la exacerbación es leve, entre leve a moderada, en el caso leve, los beta-2 agonistas inhalados son lo indicado. En el caso moderado, los SABAs se pueden acompañar antibióticos, corticoides orales, oxigenoterapia, según necesidad. En el caso grave hay que hospitalizar para valorar si el paciente va a necesitar ventilación mecánica, si va a necesitar antibióticos, corticoides parenterales adicionales al tratamiento broncodilatador inhalatorio. Ya no se usa metilxantinas o aminofilinas como había anteriormente. Siempre recalco este cuadro, lo pongo porque seguramente en algún momento pueden escuchar sobre esta droga, este medicamento que existía antes, entonces por eso siempre eso lo menciono. No se utilizan ya las teofilinas ni la aminofilina, que es la forma inyectable. La decisión de hospitalizar depende de la valoración de los criterios clínicos, tales como gravedad de la disnea, insuficiencia respiratoria refractaria, falla de respuesta a la terapia de emergencia, presencia del cor pulmonar, complicaciones como neumonía u otra comorbilidad descompensada. ¿Ven ustedes? Entonces, prácticamente la gravedad de la disnea por los datos que les he mencionado requieren que el paciente sea hospitalizado. Ahora, lo hospitalizamos en una sala de emergencia común, sí, pero cuando requiere pasarlo a un cuidado intensivo, a una UCI, cuando la disnea severa no mejora con el tratamiento inicial que ustedes le han dado y esperaban que mejorara, cuando hay cambio de conciencia, confusión, letargia, cuando hay signos de fatiga diafragmática, el paciente se cansa, ya no tiene esfuerzo respiratorio. A pesar del oxígeno que le han aplicado, el PO2 sigue disminuyendo, menos de 50. Y cuando hay una hipercapnia con pH menor de 7,30 en la gasometría. Entonces, este es un paciente que está a un pasito de la muerte. Hay que pasarlo a cuidados intensivos. Ahora, por lo menos en el Hospital Rebagliati y en muchas UCI ya hay ventilación mecánica no invasiva, es decir, ya no se pone tubo endotraqueal en las UCIs que disponen de estas máscaras para ventilación a presión, pero ya no requieren el tubo endotraqueal. Si se dispone de estas máscaras, es lo mejor porque el paciente puede ser aliviado y al no introducir un tubo endotraqueal se reduce pues la posibilidad de una infección respiratoria que muchas veces en las UCIs es la responsable de las complicaciones y fallecimiento del paciente. Al colocarse ventilación mecánica no invasiva, solamente con máscara y no con tubo endotraqueal, entonces reducimos la presión arterial de CO2 en la gasometría, revertimos la acidosis respiratoria, evitamos complicaciones como la neumonía nosocomiana asociada al ventilador, mejora la frecuencia respiratoria, mejora la disnea,
disminuye la estancia hospitalaria y reduce mortalidad. Entonces, hay que preferir ventilación mecánica no invasiva cuando el paciente lo tolera bien. Pero si a veces el paciente se angustia y no tolera una máscara, no hay otra alternativa entonces que hay que colocar un tubo endotraqueal y ponerlo en un ventilador mecánico cuando no hay mejoría de los parámetros respiratorios. Bien, entonces aquí, ya para terminar, para que vean ustedes solamente un panorama de la cantidad de medicación broncohilatadora que ha ido apareciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Aquí tenemos los SABAs, salbutamol y terbutalina. No tenemos terbutalina aquí tenemos básicamente salbutamol, que es el Ventolin. Los LABAs tenemos el salmeterol, el formoterol, que son cada 12 horas. Tenemos el indacaterol, el tiotropio, el glicopironio. Tenemos también formoterol, budesonida. ¿Okay? Ven ustedes, hay diferentes combinaciones y estos son los medicamentos que utilizamos en el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica estable. Pero cuando el paciente exacerba, ya es otro tratamiento que puede ser, en caso de exacerbaciones leves, todavía manejados con medicación para la casa. Pero si el paciente ya tiene un EPOC grave, hay que diferenciar si debe ser hospitalizado en una emergencia común o si debe ser pasado a una unidad de cuidados intensivos. Bueno, con esto he querido hacerles un panorama de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y ya el que tiene interés en conocer mejor esta enfermedad es muy sencillo. Busquen ustedes en el internet el GOLD, EPOC GOLD 2024, que es la última versión, y van a encontrar el manual de la Organización Mundial de la Salud, donde cada aspecto de que les he mencionado se lo detalla con mayor precisión. ¿Okay? Hoy día hemos hecho una clase introductoria, pero sería muy bueno que ustedes tengan el interés de conocer más de la enfermedad y lo van a conocer mejor buscando el manual de la Organización Mundial de la Salud, el GOLD, ¿ya? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí para absorberla entre todos? ¿Jóvenes? No, doctor, todo No, claro. doctor, gracias, todo claro. Ajá, perfecto. Entonces, si no hay preguntas, asumimos que lo han comprendido y van a investigar un poco más ya leyendo la fuente original, que es el GOLD 2024. Muy bien, entonces nos despedimos hasta la próxima clase, amigos. ¿Listo? Gracias, doctor. Gracias, Bien, doctor. buenas noches con todos.